Hablemos de algunos instrumentos financieros aquí rapidito para enumerar algunos. Por ejemplo, el Forex se conoce como pares de divisa. El gran ventaja, el Forex es uno de los sistemas de mayor liquidez. De hecho, el mercado del Forex mueve hasta más dinero que el mercado de la bolsa de acciones. Lo que sucede es que es más difícil de predecir, porque la moneda, digamos, el dólar sube, por ejemplo, ahorita, vamos a hablar de la situación actual. Actualmente hay al mediano riesgo, no voy a decir ni alto ni bajo. Cuando hay mediano riesgo, el mercado suele estar dividido entre que el dólar, refugiarse en el dólar, o buscar otras monedas emergentes. Los mercados emergentes, por ejemplo, el peso mexicano, el real brasileño, etcétera, vamos a por hablar un par, van a estar beneficiados cuando hay bajo riesgo a nivel mundial, porque bajo riesgo le va a dar peso a las monedas de países emergentes. Alto riesgo le va a dar peso a las monedas de países desarrollados, porque hay más seguridad, más, digamos, menos probabilidad de que ocurran situaciones anómalas que hagan que esa moneda caiga de valor en comparación con otras. Ese tipo de cosas se entiende bien en el Forex y se maneja a través de los pares de divisas. El gran problema, y es donde yo siempre le insisto a las personas, el por qué yo no evito el Forex, es que muchas veces está relacionado con políticas, digamos, directamente de Estado, de gobiernos, está relacionado con muchas variables fundamentales que no están en nuestro control, son más difíciles de predecir. Y el componente de análisis técnico, si bien es igual, muy parecido al de las acciones, en pares de divisa vamos a encontrar que el movimiento a veces se puede dar más brusco en ciertos movimientos que nos expone más al mercado. Entonces, yo particularmente en la parte de análisis técnico prefiero un mercado más, digamos, estable, menos volátil, más predecible. Esas son las palabras. Pero pares de divisa, conozco muchas personas que están en el mercado del Forex. Hay muchas ventajas, les enumero algunas simplemente y lo vamos ahorita a ver la definición como tal. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que tienes bastante apalancamiento. En el Forex el apalancamiento, y es una definición que vamos a ver mañana con detalle, el apalancamiento es que simplemente tú puedes tener $200 y tú puedes llegar a operar hasta por 100 en algunos casos, que serían unos $20,000. Incluso hay apalancamientos hasta de 500, $100,000. Es decir, con el Forex, con poca cantidad de dinero, puedes operar grandes cantidades de pares de divisas. Eso suena bonito. De hecho, es para muchos el gancho. Es que con Forex puedo operar con pocas cantidades. Sin embargo, el gran problema es que si tú tienes $100,000 en un par de divisas y se mueve apenas ni siquiera el 1%, se mueve el 0,1%, es decir, se mueve $1,000. Perdón, $1,000, $100. El 0,1% sería $100. ¿Verdad? Se mueve $100. Si tu cuenta es de $200, al moverse en la dirección contraria de tu cuenta, esos $100 que se movió, vamos a suponer que entraste al largo, o sea que va a subir, y cayó $100. Y tu cuenta de 200, esto representa el 50% del tamaño de tu cuenta, por ende, te cierran la operación. Perdiste $100 en un movimiento del 0,1% del par de divisas, porque el apalancamiento en ese caso es 500-1. De manera que un apalancamiento elevado es bueno, te da acceso a más si vas en la dirección correcta del movimiento, pero si vas en la dirección contraria, te vuela tu cuenta en cuestión de minutos. Van a escuchar muchas personas que han perdido cuentas de Forex y le han vuelto a inyectarle dinero hasta 20 veces, o sea, fuera de lo normal. Entonces, ventaja, apalancamiento elevado, te da mucho dinero en cuanto a poder operar. Ventaja, alto volumen. De hecho, el Forex, por cierto, opera a las 24 horas. En muchos casos, ¿no? En 5 días a la semana, 24 horas. Y puedes operar cantidades pequeñas. Desventaja, lo que les dije anteriormente. Otra desventaja, cualquier movimiento no predecible, señores, arrastra, destruye cuentas muy rápidamente. Las cripto, la definición que más me viene a la cabeza y que nunca puedo sacarme de la cabeza es la alta volatilidad. Quien mira ahorita mismo, por cierto, hoy veía el Bitcoin
y el Bitcoin hoy se acercó a los 57.000. No sé por dónde va ahorita. Suena espectacular, suena una tendencia alcista. Pero ¿qué ha sucedido durante la subida del Bitcoin? De repente, cuando estaba por allá casi tocando los 50, ¡pac!, se viene $4.000. Claro, si estamos en 49.000 y cae 4.000, señores, saquen la cuenta, es casi un 8 a un 9% del movimiento. Si tú estás en una entrada, vas en una entrada y llevas tanto por ciento al alza, 10%, 8%, y cae un 9%. ¿Cómo quedas en el portafolio? Créame, bastante complicado. Me han preguntado, Antonio, quiero invertir en Bitcoin. Bueno, desde mi punto de vista, lo que les recomiendo es que esos son instrumentos que van a entrar pocas cantidades, con dinero que no necesitan, con dinero que quieren, invertir con alto riesgo, para ponerle un nombre. Pero hay muy alta volatilidad y esa alta volatilidad hace que las criptomonedas sean muy poco predecibles. Quien gana dinero lo hace, pero he escuchado más historia de los que pierden de las que ganan. Por ende, yo siempre me quedo con el grupo de los que gana dinero y la razón no es que no se sepa, sino que hay mucha volatilidad. Y esto hace un instrumento bastante complicado de operar. Los futuros, van a escuchar mucho hablar de futuros, que incluyen índices e incluyen materias primas. Los futuros son contratos a futuro, tienen una expiración. Puede ir desde commodity, desde el azúcar, cualquier tipo el algodón, el hierro, el acero, el cobre, el oro, la plata, el gas, el petróleo. De hecho, nosotros operamos bastante seguido con el petróleo y el gas, el oro y en líneas generales el cobre o el acero, ¿verdad? Lo hacemos, pero no lo hacemos necesariamente a través de futuros siempre, sino lo hacemos muchas veces a través de acciones. Si tú compras una empresa que produce petróleo, produce gas, o una empresa minera de oro, minera de cobre, tú básicamente estás comprando la materia prima también. Pero también lo podemos hacer a través de futuros. Ventajas, al igual que el mercado del Forex tiene un apalancamiento dependiendo del instrumento, si es el oro, el cobre, etcétera, puede llegar a tener apalancamiento bastante decente. Desventaja, los spreads, la diferencia entre precio de compra y venta, los contratos futuros suelen ser más grandes. En el caso de los índices en particular, es mejor, porque los índices suelen tener menos volatilidad y suelen ser más estables. Quienes operan en índice es mucho más razonable. Es un mercado, diría yo, mucho más estable. Nosotros, de hecho, lo hacemos a través de la bolsa. Tú puedes perfectamente comprar en la bolsa los índices en lugar del futuro. Las comisiones son más grandes en futuro. El dinero que necesitas en futuro es menos para operar. Puedes operar una cuenta de futuro con $200, $300. En fin, tiene ciertas ventajas y, por supuesto, la desventaja sería el alto spread, la diferencia del precio de compra y venta, lo cual hace que la comisión, aunque no lo parezca, es más elevada. Luego tenemos las acciones. Las acciones, sin duda, el instrumento digamos, es la razón por la que estamos mucho acá, ¿no? Y es la participación de una empresa, una acción, una empresa emite un modelo de negocio, y lo vamos a hablar ahorita cómo funciona, va a la bolsa con el objetivo de financiarse, y con esto lo que termina logrando este financiamiento la ayuda a expandir su modelo de negocio, ¿no? Entonces, la bolsa sirve como obviamente no es solo para eso, hay otras razones, lo vamos a ver ahorita, pero entre otras cosas lo ayuda a financiarse. Dentro de los derivados, como dije anteriormente, las opciones sobre acciones, que son contratos que te dan derecho a ejercer 100 acciones por contrato. Puedes comprar un call, se llaman de hecho call y puts. Los call son contratos que suben en la medida que la acción suba de precio, y los puts son contratos que suben en la medida que la acción cae de precio. El call te da el derecho, más no la obligación, a comprar una acción a un precio determinado, y el put te da el derecho, más no la obligación, a vender una acción a un precio determinado. ¿Okay? Con el put tú buscas que la compras en un valor, buscando que la acción caiga de precio, el put se revaloriza, y con el call tú compras la acción a un precio. Una vez que sube a determinado precio, el call se revaloriza y puedes vender, puedes perfectamente transar. Y los CFD, como le dije, son contratos por diferencia. Es un esquema diferente. De hecho, los CFD en Estados Unidos están prohibidos. La mayoría de los brokers de CFDs están o en Europa, en Asia, Latinoamérica. ¿Ok?
pero en Estados Unidos están, digamos, prohibidos. ¿Los recomendamos? Sí, los recomendamos. Puede ser un punto de partida. Quien sepa de acciones y entienda bien el comportamiento de las acciones, puede, en lugar de transar en acciones, puede ir y transar con contratos de CFD. Que, como les dije, es la diferencia. Si tú compras en 90, sube a 91, ese dólar de diferencia, si tú compraste 100 acciones, o en este caso, son $100 que te ganaste. Si por el contrario, entraste al corto, es decir, entraste en 92 buscando una caída hasta los 90, esos $2 de caída, ¿verdad? Te ganaste $200 si es al corto. ¿Okay? Tú puedes beneficiarte cuando sube y cuando baja. Por cierto, una de las ventajas de los CFD es que todas las acciones, la mayoría de las acciones están disponibles para el largo y para el corto. En el mercado normalmente de la bolsa no lo están. Hay acciones que siempre los brokers limitan para entradas al corto. ¿Ok? Eso es una de las ventajas. Bueno, estos serían entonces los instrumentos financieros que vamos a conocer. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los detalles para que entiendan la diferencia entre uno y otro. Vamos a seguir adelante. Bueno, ya yo casi les eché todo el cuento, pero igual voy a hablarlo rapidito acá para volver a tenerlo en cuenta. Como le dije, el mercado de Forex se basa en la valoración de divisas, donde los inversores pueden especular, comprar o vender entre pares de divisas. Se puede operar a través de plataformas en línea. La mayoría de las plataformas de Forex las hay tanto en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Y muchas de ellas, de hecho, usan a NinjaTrader, MetaTrader, que no es otra cosa que un software que está conectado a el broker de Forex y así tú interpretas con ese software. De hecho, los brokers te lo facilitan como parte del paquete. Puedes comprar y vender pares de divisas, los más comunes, las variantes, etc. Lo puedes hacer perfectamente a través de plataformas en línea. Como le dije anteriormente, es bastante conveniente en ese sentido. En los Estados Unidos también hay plataformas de Forex. Forex está permitido a nivel mundial, no tiene ningún tipo de restricción. En lugar de utilizar un corredor de bolsa o un programa de negociación de acciones dedicado, estos operadores de Forex utilizan plataformas genéricas, en muchos casos personalizadas, para hacer compras y ventas. De hecho, como funciona muchas veces, es que los brokers de Forex suelen enfocarse en simplemente la transacción y las plataformas se la dejan a otros operadores que son los que crean como MetaTrader, NinjaTrader, etc. ¿Okay? La parte fundamental desde mi punto de vista, lo que es el entendimiento, por qué sube una divisa o por qué baja, es más compleja, pero no es por complejidad de difícil, sino como le dije anteriormente, puede entrar un gobierno y decidir subir las tasas de interés. Esa subida en la tasa de interés hace que la moneda sea más fuerte en ese país. Ese día, cuando se da la noticia, crea un impacto en el otro par de monedas. Y eso que crea, por supuesto, un efecto no programado. Es decir, puedes tener un día, estoy con el euro dólar y de repente sale la Comunidad Europea, vamos a subir la tasa de interés un 4%. Esa subida hace que el euro en ese momento suba de precio en comparación con el dólar. Si tú estabas el dólar al largo, en comparación con el euro, simplemente vas a sufrir una pérdida inmediata porque a lo mejor el euro se revalorizó en ese momento. O sea, a veces es un poco difícil de predecir esa parte fundamental o la lógica detrás de ello. ¿Okay? Esa sería, digamos, una de las grandes quejas del Forex. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, como le decimos, está en un entorno comercial abierto las 24 horas, 5 días a la semana. Hay que tener una observación continua y básicamente intensiva. Uno de los grandes problemas, abre el mercado asiático. Si ocurre algo en el mercado asiático que afecta a la moneda en Estados Unidos, puede traer consecuencias o movimientos importantes. De hecho, el Forex tiene esa desventaja. Dependiendo de los mercados y la hora que vayan abriendo, crea cierta complicación. Eso es parte de una de las cosas que a mí más me gusta de la Bolsa de Nueva York. Yo sé que el mercado se va a mover de 9:30 a 4. ¿Se puede mover después de 4 a 8 hasta que cierra definitivamente? Sí. ¿Se puede mover antes de 8 de la mañana a 9:30? Sí, pero está mucho más controlado. Ese es uno de mis grandes temas también con el Forex. O sea, tienes que estar pendiente, la apertura aquí, allá y demás, ¿no? Entonces es un instrumento muy popular, ofrece alto apalancamiento, puede llegar a estar, de hecho, hasta 500 a 1, dependiendo el par de divisas. Como les expliqué anteriormente, con $1,000 tú puedes llegar a invertir 150,000, pero
Si de esos 150.000 el movimiento se da contrario a lo que tú tienes y no colocas un stop loss o no te proteges y llegas a perder la mitad de ese movimiento, el broker automáticamente te cierra. En el Forex, el broker no espera por ti. El broker te puede cerrar y esos $1,000, bueno, ni siquiera 750. Puedes estar perdiendo $500 en una entrada por un movimiento y esos $500 rápidamente el broker te va a cerrar porque es la mitad de tu cuenta. O sea, el riesgo de alto apalancamiento es ese. La ventaja es que obviamente con poco dinero puedes llegar a hacer mucho más ganancia. Entonces, hay pérdidas y hay ganancias extremas. ¿Ok? De nuevo, es un instrumento de muchísimos movimientos, muy famoso. Y una de las razones por las que es famoso es porque, claro, los brokers cobran comisiones interesantes. Entonces se ha vuelto, yo uso la palabra interesante para no entrar en polémica, pero en líneas generales es un buen negocio. Entonces ven a muchos brokers, muchísimos brokers, muchísima publicidad. El tema de que puedes entrar con $100, $200, lo ha hecho algo masivo. Pero desde mi punto de vista, quien de verdad está viendo el trading como algo para arrancar, yo no estoy diciendo que no hagan Forex, simplemente les diría, comiencen por un instrumento mucho más estable y no se dejen llevar porque los brokers lo que quieren, en pocas palabras, es que ustedes paguen comisiones. Y nadie quiere pagar comisiones, sobre todo si yo no tengo unos ingresos estables, ¿no? Y mucho menos quiero caer en el punto donde a cada rato, dicen, no, es que es poco, tú con depositar $200, claro, pero $200 te quema la cuenta, otro 200, cuando viene a ver, depositaste $2,000 y $3,000, que es lo que necesitarías para comenzar en el mercado de la bolsa, y ahí perdiste prácticamente ese dinero. Entonces, ojo, en ese sentido, les alerto para que tengan claro la ventaja y desventaja. Seguimos adelante. Futuro. En el caso de contrato de futuro hay una obligación, ¿verdad? No es el derecho más no la obligación. Ojo, opciones sobre acciones es el derecho más no la obligación. Pero en el futuro hay una obligación de comprar un activo o venderlo y entregar el mismo en una fecha específica. De hecho, los contratos de futuro, todos los días, si hubo un movimiento, ese delta se reajusta en el comprador y en el vendedor. ¿Ok? De manera que es un contrato de un bien a tal fecha, pero ese bien, dependiendo cómo transó ese día, cambia, digamos, se reajusta. No es que las pérdidas, no es como en la bolsa, en las acciones, cuando tú tomas una acción, la pérdida no es pérdida hasta que vendes. En el futuro no, la pérdida, si es diaria, diariamente se va a reajustar. Pero de nuevo, es un contrato, ¿no? Vamos a seguir. Otra cosa en cuanto a futuro, hay muchísimos de ustedes que trabajan con índice, eso perfectamente. La única desventaja cuando lo haces a través de plataformas que no son de acciones como las tradicionales, puede tener un caso de que vas a pagar más comisiones. Ahí es donde veo la desventaja. Seguimos, Eli. Entonces, implica una máxima responsabilidad de los contratos a diferencia de opciones, tanto para el comprador como el vendedor. Seguimos. Y a medida que se mueve el precio de esa acción o de ese futuro, cualquiera de las partes tiene que tener que depositar dinero en caso que vaya perdiendo, ¿verdad? Para poder cumplir la obligación. Esto se debe, como dicen, a que las ganancias de las posiciones se marcan automáticamente a diario, ¿ok? De manera que futuros tiene esa desventaja. El hecho de que hay una obligación y que hay que actualizar a diario las ganancias o las pérdidas. ¿Ok? Entonces, para quienes operan futuros, esta sería, digamos, la desventaja. La otra desventaja es obviamente el tema de las comisiones. Si hablamos de materia prima o si hablamos de índices, incluso a través de contratos de futuro, las comisiones suelen ser un poco más elevadas. Ventaja, puedes operar con poca cantidad de dinero, de 200, 300, $400. Hay alto apalancamiento dependiendo el contrato que estés buscando y es bastante amplio y conocido y hay muchísimos brokers nuevamente de la misma forma que hay Forex. De hecho, la mayoría de los brokers de Forex son brokers de Forex, futuros y CFD, los tres instrumentos al mismo tiempo. Vienen como de la mano. ¿Ok? Seguimos.
Vamos a la siguiente lámina. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar y vamos a hablar un poco del mercado de la bolsa, que es a donde queremos llegar. Y una vez que demos esta primera definición de esta primera lámina, vamos a parar en caso de que haya alguna duda para comenzar a aclarar alguna duda y luego seguimos con calma. ¿Okay? Todavía no hemos cubierto mucho, chicos. Estamos en la parte de instrumentos financieros. No se estresen, ni por favor les pido que no empiecen a hacer preguntas de acciones todavía. Vamos poco a poco, es para entender un poco la dinámica de cómo funcionan los distintos instrumentos. ¿Okay? Pero básicamente la bolsa de Nueva York o la bolsa de acciones, si queremos en general cualquier bolsa, son plataformas integradas donde se puede comprar y vender stocks o acciones que vienen a ser una participación en una empresa. Este lugar de intercambio se puede conocer o se conoce también como el Stock Exchange, que es donde cambia, y es una especie de casa de subasta de compra y venta de acciones. Los tres principales, más no son los únicos, son el New York Stock Exchange, el Nasdaq, que por cierto el Nasdaq contiene unas 3.500 acciones, y el American Stock Exchange. Todos los tres son, básicamente, rigen bajo dentro de la misma, la SS. No importa en cuál estés transando, tú no tienes por qué preocuparte por ello. Simplemente entender que son las tres casas en donde se listan la gran mayoría de las acciones. El Nasdaq tiene unas 3.500. En total, en el mercado de la bolsa de Nueva York, actualmente hay unas 7.800 acciones que se transan. Hay otras que no están aquí, que son un poco más, digamos, o menos conocidas, de empresas menos reguladas, que son las de over the counter. Van a escuchar esta palabra mucho, OTC. Y en líneas generales, tú simplemente a través del broker, el broker va a transar esa compra en uno de estos tres, que por supuesto esto tiene subgrupos digamos, que permiten facilitar ese intercambio. Entonces es un mercado muy regulado, y uso el término regulado con buenos ojos, porque detrás está la SEC, que es el Security and Exchange Commission, y está el FDIC, que es el Federal, no sé qué broma, de regulado, y es un mercado bastante regulado en el sentido de que, por ejemplo, cualquier sospecha de alteración, cualquier tipo de información relevante a que un gerente vendió antes de que una empresa cayera de precio, son bastante quisquillosos. Una persona, por ejemplo, un insider, una persona que obtenga acciones en una empresa y quiera hacer una transacción, lo tiene que hacer a través de ciertos mecanismos regulados en donde la empresa, o sea, la persona tiene que decir cuándo va a vender o qué va a vender. Si una persona de un fondo mutual y demás tienen que revelar sus posiciones, si hay alguna noticia que se va a sacar y por alguna razón hay un conflicto de interés, eso tiene que saberse. En el mercado no voy a decir que es verdad, porque yo siento que no lo es, pero la idea es democratizar. Y yo voy a decir que no es al 100% porque siempre va a haber gente privilegiada en el sentido que a lo mejor tiene información, pero es democratizar toda la información para que todos tengan una misma oportunidad. La oportunidad sea igual para compradores y vendedores. Ahora, no les voy a mentir cuando digo que los fondos mutuales tienen un ejército de personas asesorándose y revisando las acciones, las empresas, entrevistándose con los dueños de diferentes canales de distribución o entrevistándose con los gerentes digamos, que manejan la empresa, los directivos, y siempre van a saber más que tú y que yo, porque nosotros tenemos acceso a la cantidad de, digamos, a los medios que a su vez ellos distribuyen la información que está disponible. Pero desde todo punto de vista, y para ser honesto y razonable, va a haber personas con cierta información, pero la ventaja es esta. Yo siempre uso la analogía del elefante versus, digamos, el chita. El elefante cada paso que da lo va a dar con mucha solidez, pero lo va a dar con mucha más lentitud de la velocidad del chita. Entonces, los fondos mutuales y muchas de estas instituciones grandes, si bien pueden tener la capacidad de mover mercado y de comprar y vender acciones masivamente y de tener una cierta ventaja con la información, las personas, el común, tenemos la agilidad o la rapidez de poder entrar y salir de una manera mucho más fácil,
mucho menos cuestionables, mucho menos cantidades, lo que hace que haya una especie de equilibrio en el mercado, y ese equilibrio permite, de alguna forma, de que todo el mundo está, si se quiere, teniendo esa participación sin ventajas grandes. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, cuando empezaron, no, que vamos a shortear sí, bueno, los fondos shortearon a GameStop y empezó todo el cuento, compren, no vendan, compren, etcétera. Bueno, ahí vimos lo que sucedió. El que compra sin fundamentos, eventualmente, tú puedes comprar algo que vale 100, lo puedes comprar en 50 porque está en descuento. Pero si eso algo vale 20 y lo estás comprando en 50, lo estás comprando más caro de lo normal. Tienes que estar consciente que eventualmente va a volver a 20. Cada cosa va a volver a su valor, ¿no? Y eso es lo bueno de acá. El mercado es bastante más regulado, los brokers están regulados, están supervisados, hay una especie de, digamos, más tranquilidad por el lado del inversionista, ¿no?